Durante siglos, ver y entender el mundo parecía ser una habilidad exclusiva de los seres vivos. Los ojos y el cerebro humanos trabajan en conjunto de una manera tan sofisticada que, por mucho tiempo, los científicos creyeron imposible que las máquinas pudieran imitarla. Sin embargo, en las últimas décadas, la inteligencia artificial dio un salto enorme en este terreno. En este video analizamos cómo las máquinas aprenden a ver, explorando el papel clave del reconocimiento de patrones y el surgimiento de dos modelos revolucionarios, las redes neuronales convolucionales, CNN, y los Bayesian Transformers, BT. Ambas tecnologías han transformado la forma en que los sistemas digitales interpretan las imágenes, desde los píxeles más simples hasta las relaciones complejas que componen una escena. Te invitamos a ver el video completo, dejar tus opiniones y preguntas en los comentarios y compartir tu punto de vista sobre cómo estas tecnologías deberían aplicarse. Tu participación enriquece la conversación. Si este contenido te resulta interesante, no olvides suscribirte gratuitamente al canal para más contenido como este. Te recomendamos seguir los videos en el orden cronológico de publicación. Así podrás aprender paso a paso y aprovechar al máximo cada explicación. Gracias por tu participación. Hoy, nuestros teléfonos reconocen rostros, las redes sociales aplican filtros en tiempo real, Netflix nos recomienda series basándose en imágenes y las cámaras de seguridad diferencian entre una persona y un objeto. Detrás de todo esto hay dos grandes protagonistas, las redes convolucionales, CNN, que abrieron el camino, y los Bayesian Transformers, BT, la nueva generación que está revolucionando la visión por computadora. Las técnicas de visión por computadora pertenecen al enfoque conexionista de la inteligencia artificial, ya que se fundamentan en el aprendizaje mediante redes neuronales profundas, capaces de reconocer patrones visuales a partir de grandes volúmenes de datos. Para entender cómo funcionan y por qué son tan importantes, podemos recorrer su historia, compararlas y mirar ejemplos concretos de cómo ya forman parte de nuestra vida diaria. La CNN y la inspiración en el cerebro humano. Las redes convolucionales, CNN, por sus siglas en inglés, aparecieron como una forma de imitar el funcionamiento de nuestra visión. Cuando miramos una foto, no entendemos todo de golpe. Primero notamos bordes, colores o contrastes, después reconocemos formas más complejas, y finalmente concluimos que lo que vemos es un perro, un coche o un rostro. Las CNN trabajan de la misma forma. Usan un proceso llamado convolución, que se puede imaginar como una lupa que recorre la imagen buscando patrones. Un filtro puede resaltar líneas horizontales, otro texturas y otro formas circulares. Lo interesante es que la red aprende sola qué filtros necesita, en lugar de que un humano se los diga. De esta manera, en las primeras capas detecta detalles simples, en las siguientes, combina esos detalles en figuras más complejas, y al final, toma una decisión sobre qué hay en la imagen. Las redes neuronales convolucionales, CNN, están presentes en muchas de las tecnologías que usamos cada día, aunque no siempre seamos conscientes de ello. Por ejemplo, cuando desbloqueas tu teléfono con reconocimiento facial, una CNN está trabajando en segundo plano para analizar la posición de tus ojos, la forma de tu nariz y la curva de tu boca. Gracias a este análisis detallado de los rasgos faciales, el sistema puede confirmar que realmente eres tú y no una fotografía o un rostro similar. En Instagram y TikTok, las CNN también juegan un papel fundamental. Los filtros que colocan orejas de perro, gafas de sol o efectos de maquillaje en tu cara dependen de estas redes para detectar rasgos faciales en tiempo real. Son las CNN las que identifican el contorno de tu rostro, el lugar exacto donde están tus ojos o tu boca, y permiten que los efectos se muevan contigo de forma natural, incluso si giras la cabeza o cambias de expresión. En Netflix, las CNN ayudan a analizar las portadas de películas y series. Estas redes pueden identificar si una imagen muestra un rostro, un paisaje o una escena de acción. Con esa información, el sistema selecciona automáticamente la versión de portada más atractiva para cada usuario, aumentando las probabilidades de que elijas algo que te llame la atención.
Las cámaras de seguridad también utilizan CNN para mejorar su precisión. Estas redes son capaces de distinguir entre el movimiento de una rama mecida por el viento y una persona que cruza la escena, evitando falsas alarmas y haciendo que los sistemas de vigilancia sean más confiables. En resumen, las CNN son los ojos digitales que permiten a las máquinas reconocer patrones visuales con enorme precisión. Desde tu teléfono hasta las plataformas de streaming o las cámaras que te rodean, estas redes transforman simples imágenes en información útil, interpretando el mundo visual de una forma cada vez más parecida a la humana. En 2012, una CNN llamada AlexNet ganó una competencia internacional de reconocimiento de imágenes con resultados sorprendentes. Ese momento marcó el inicio de la revolución en visión por computadora. Desde entonces, las CNN se volvieron la base de muchísimas aplicaciones, desde diagnósticos médicos hasta autos autónomos. La revolución siguiente, los Vision Transformers. Aunque las CNN fueron un éxito, tenían limitaciones. Funcionaban muy bien detectando detalles locales, pero a veces les costaba captar las relaciones globales dentro de una imagen. Ahí es donde entran los Vision Transformers, VT, que nacieron inspirados en una tecnología creada originalmente para el lenguaje humano, los Transformers. Los Transformers revolucionaron el procesamiento de texto porque, en lugar de leer palabra por palabra, son capaces de analizar todas al mismo tiempo y entender cómo se relacionan entre sí. Ese mecanismo se llama atención. Por ejemplo, en la frase "el perro que corría tras la pelota estaba feliz", el modelo entiende que la palabra feliz describe al perro y no a la pelota. Los VT aplican esta misma idea a las imágenes. Para hacerlo, dividen una foto en parches, pequeños fragmentos, como piezas de un rompecabezas. Luego, el modelo analiza todos esos parches a la vez y estudia cómo se relacionan entre ellos. Así puede entender no solo qué hay en un fragmento, sino también cómo encaja en el todo. Esto le permite captar el contexto completo de una imagen de una manera más natural que una CNN. En la vida cotidiana, los Vision Transformers, VT, están presentes en más lugares de los que imaginamos. Por ejemplo, en Instagram y TikTok, estos modelos permiten que los filtros se adapten con mayor precisión, incluso si giras la cabeza o cambias de iluminación. Ya no se trata solo de detectar tu rostro, sino de entender su posición, orientación y relación con el entorno para aplicar los efectos de manera más natural. A Netflix, los VT ayudan a que la plataforma comprenda mejor las imágenes de las portadas, no solo identifican si hay un rostro, sino también cómo se relaciona con el fondo o con otros elementos visuales. Gracias a esa comprensión más profunda, el sistema puede personalizar las recomendaciones según el tipo de contenido visual que más llama tu atención. Las cámaras de seguridad también se benefician de esta tecnología. Los Vision Transformers son capaces de analizar el contexto completo de una escena, no solo reconociendo que una persona camina, sino interpretando cómo se mueve y qué hace en relación con su entorno. Esto permite detectar comportamientos inusuales o potencialmente sospechosos con mayor precisión, mejorando la seguridad sin depender exclusivamente de la supervisión humana. En los teléfonos móviles, los VT se hacen notar cuando editas una foto y decides borrar el fondo. A diferencia de las técnicas anteriores, que podían confundir el contorno de una persona o un objeto, los Vision Transformers distinguen con notable exactitud qué partes son esenciales, como una persona, una mascota o un objeto principal, y cuáles son secundarias, como el cielo, una pared o el mobiliario. Esto hace que las herramientas de edición sean más rápidas, inteligentes y precisas. En conjunto, estos ejemplos muestran cómo los Vision Transformers están cambiando la forma en que las máquinas ven el mundo. Mientras antes solo reconocían fragmentos o patrones locales, ahora pueden entender el contexto global de una imagen, interpretando relaciones, acciones y escenarios de una manera mucho más cercana a como lo haría un ser humano. Las redes neuronales convolucionales, CNN, y los Vision Transformers, VT, comparten un mismo propósito: lograr que las máquinas comprendan las imágenes del mundo real.
Sin embargo, aunque persiguen el mismo objetivo, lo hacen de formas muy distintas. Los CNN trabajan como alguien que arma un rompecabezas pieza por pieza, comenzando por las esquinas y los bordes hasta completar la figura. Van de lo simple a lo complejo, analizando cada fragmento de la imagen antes de entender el conjunto. Este método paso a paso les permite detectar detalles con gran precisión, líneas, texturas, formas o bordes que luego combinan para formar una interpretación global. Los Vision Transformers, en cambio, observan todas las piezas al mismo tiempo. En lugar de enfocarse primero en los detalles, tratan de entender cómo encaja todo el tablero a la vez. Captan las relaciones globales de una sola mirada, identificando patrones amplios y contextos más complejos. Es como si, en lugar de armar el rompecabezas, alguien pudiera ver de inmediato la imagen completa y entender de qué se trata. Esta diferencia en la forma de mirar el mundo hace que cada enfoque tenga sus fortalezas. Los CNN siguen siendo especialmente útiles en tareas donde los detalles locales son fundamentales, como reconocer un rostro específico en una foto, detectar un objeto concreto o analizar pequeños patrones visuales. Los VT, por su parte, tienden a destacar en problemas donde importa el contexto general, entender una escena completa, analizar un video o distinguir el fondo de un objeto en una imagen compleja. No obstante, los Vision Transformers también tienen un precio, necesitan enormes cantidades de datos y potencia de cómputo para entrenarse correctamente. Los CNN, en cambio, pueden alcanzar buenos resultados con menos ejemplos, lo que las hace más eficientes en entornos donde los datos son limitados o la capacidad de procesamiento es reducida. En definitiva, mientras las CNN siguen dominando muchas aplicaciones prácticas por su eficiencia y precisión, los Vision Transformers representan la nueva generación de modelos de visión por computadora. Si las CNN aprenden observando cada pieza del mundo, los VT lo hacen mirando el conjunto, capturando las conexiones invisibles que dan sentido a la imagen completa. El impacto en la vida diaria. Lo más fascinante es que tanto las redes neuronales convolucionales, CNN, como los Vision Transformers, VT, ya forman parte de nuestra vida cotidiana, aunque muchas veces ni nos demos cuenta. No es necesario ser científico para interactuar con ellas, están presentes en cada gesto digital que hacemos, desde el momento en que encendemos el teléfono hasta cuando vemos una serie por la noche. Por ejemplo, cuando desbloqueas tu móvil con reconocimiento facial, una CNN analiza los rasgos de tu rostro, la posición de los ojos, la forma de la nariz, la curva de la boca, para verificar tu identidad. Si aplicas un filtro de realidad aumentada en Instagram o TikTok, ese efecto divertido que coloca gafas o cambia tu entorno puede estar funcionando gracias a una CNN o a un VT, dependiendo de la complejidad del filtro y de cómo reaccione ante los movimientos o la iluminación. En Netflix, cuando tú y un amigo ven diferentes portadas para la misma serie o película, hay redes que analizan las imágenes para decidir cuál es más atractiva según tus preferencias. En algunos casos, CNNs detectan los rostros y las emociones en las portadas, mientras que los VT pueden ir más allá, interpretando el contexto completo de la escena. En el ámbito de la seguridad, cuando una cámara distingue entre una persona y un gato que cruza la calle, detrás hay una CNN entrenada para reconocer formas humanas. Sin embargo, cada vez más, estos sistemas se combinan con Vision Transformers, capaces de analizar el comportamiento y el contexto, no solo la silueta o el movimiento. Y cuando una aplicación de fotos borra automáticamente el fondo de una imagen o separa a una persona de un paisaje, eso es trabajo de un Vision Transformer. Su capacidad para comprender toda la escena a la vez le permite decidir con precisión qué parte de la imagen es esencial y cuál no. Pero el impacto de estas tecnologías va mucho más allá del entretenimiento. En la medicina, ayudan a detectar tumores en radiografías y resonancias con una precisión comparable e incluso superior a la del ojo humano. En la seguridad pública, permiten identificar objetos sospechosos o movimientos inusuales en espacios concurridos. En la industria, revisan productos en líneas de producción con una velocidad y exactitud imposibles para una persona. Y en los autos autónomos,
son los ojos digitales que reconocen peatones, señales de tránsito y semáforos en tiempo real. En conjunto, la CNN y los BT están transformando la forma en que las máquinas perciben el mundo. Cada vez que una cámara, una app o una plataforma entiende lo que ve, hay una red neuronal detrás, procesando patrones, comparando contextos y aprendiendo a mirar, como nosotros, pero desde una perspectiva completamente digital. Conclusión: 2 generaciones, un mismo objetivo. Podemos pensar en la CNN como los pioneros que abrieron el camino de la visión por computadora. Gracias a ellas, las máquinas dieron sus primeros pasos firmes para ver. Los Vision Transformers, en cambio, representan la nueva generación, más potente y flexible, que aprende a mirar el mundo de una manera distinta, no solo por partes, sino en conjunto. Ambas tecnologías coexisten y se complementan. En muchos casos, se combinan para obtener lo mejor de cada una. Y aunque el futuro parece inclinarse hacia los BT, las CNN seguirán siendo fundamentales en aplicaciones concretas. Lo importante es que, gracias a ellas, la visión artificial ya no es un sueño futurista, sino una realidad cotidiana. Cada vez que usamos Instagram, Netflix o una cámara inteligente, estamos siendo testigos silenciosos de cómo las máquinas aprenden a ver y tal vez, poco a poco, a comprender nuestro mundo tan bien como nosotros. No olvides comentar tu opinión sobre el tema y suscribirte gratis al canal para más contenido como este. Haz clic en uno de los vídeos recomendados al final de este para saber más. Estos videos fueron elegidos especialmente para ti. Muchas gracias por tu apoyo.